La mañana, 37 minutos. Esta crisis por el COVID-19 ha tocado diferentes sectores. La pregunta que nos hacemos hoy es si hay posibilidad de desabastecimiento, por ejemplo, de combustible en el país. ¿Cuál es la situación de este gremio que mueve miles de millones de pesos de la economía colombiana, que puede tener además un impacto directo en el bolsillo de todos los colombianos? Juan Carlos Vélez Uribe es el vocero gremial de Fendipetróleo. Está con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor Vélez, bienvenido. ¿Hay posibilidades reales de desabastecimiento de combustible en el país? Bueno, Mónica, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos al programa. Sí, la situación por la que están atravesando en este momento los distribuidores minoristas de combustible es bastante compleja y bastante difícil. Las pérdidas en esta cuarentena han sido muy significativas. De hecho, en el mes de marzo hubo una disminución del orden del 78% del total de ventas en las estaciones de combustible. Bajamos a un 68% en el mes de abril, y en el mes de mayo hubo una recuperación o una disminución solamente del 38%. Esto ha representado pérdidas cercanas a los 250.000 millones de pesos, es decir, menores ingresos recibidos por parte de las estaciones de servicio del país, y obviamente pues esta afectación que tienen en este momento podría llevar a que entremos en una situación muy compleja de abastecimiento. Y hoy en día pues las cifras que tiene Fendipetróleo dicen que hay cerca de unas 500 estaciones de servicio que tienen problemas de inventario el día de hoy. Unas 500 estaciones de servicio con problemas de inventario al día de hoy. Llevamos 76 días de este aislamiento preventivo. Ustedes reportan unas ventas, la caída de las ventas de hasta un 80%. Ese es el panorama a hoy. ¿Se puede hacer algo para frenar, para detener que esto no vaya en picada? Sí, Mónica, indudablemente el sector requiere de una serie de apoyos y de ayudas por parte del gobierno nacional, pues fuera de las que en este momento le ha brindado a las empresas en general, apoyos en el tema de sueldos, lo que se tiene que ver con la prima, etcétera. Pero hay temas muy puntuales que requiere el sector. En primer lugar, es importante hacer una reglamentación nueva mediante el cual se pueda contar con un margen para garantizar los costos medios de operación. Eso lo ha venido denominando el sector como el margen de sostenibilidad. Hoy en día existen unos techos, digamos, para ese margen que reciben los comercializadores minoristas de combustible, pero al no existir un piso, no existir un margen medio de sostenibilidad, pues eso ha generado que se presenten situaciones de competencia desleal, afectando a algunos distribuidores minoristas de combustible. También se ha venido solicitando que se establezca un plazo de unos 30 días para que el distribuidor mayorista le pueda pagar a Ecopetrol, y a su vez él pueda, darle discrecionalmente al distribuidor minorista un plazo mayor para entonces de esa manera mejorar la situación de caja de estas empresas. Igualmente, a través del Fondo de Estabilización de Combustibles, pues se pueda reconocer la disminución de los inventarios de los combustibles que estaban en las estaciones de servicio, porque se calcula que las pérdidas por la disminución del precio, que fue muy precipitado, precisamente por la caída de los precios del petróleo principalmente, cada estación de servicio pudo haber perdido cerca de 7 a 11 millones de pesos. Y por último, es muy importante que el margen del mayorista por esta época de crisis y dificultades sea irrenunciable, para que no se utilice por parte de algunos mayoristas ese margen que tienen ellos para entonces, dándole unos descuentos a ciertas estaciones de servicio, pues puedan generar condiciones de competencia desleal y afectar más financieramente
a estas pequeñas empresas. Doctor Vélez, cuando hablamos de estas estaciones de combustible, a uno se le viene a la cabeza las grandes empresas, los grandes empresarios, pero las cifras que ustedes tienen es que el 90% de esas estaciones de servicio en el país son medianas y pequeñas empresas. Incluso la cifra es mucho más impactante. 3.415 distribuidores tienen una sola estación y hay municipios en Colombia que solamente tienen una sola estación. Son esos municipios los más apartados, los más alejados, los que cuentan con una sola estación de servicio, los que están más en riesgo. Por supuesto, Mónica. En Colombia hay 5.468 estaciones de servicio, perdón, 5.648, de las cuales, como tú lo dices, 3.984 pertenecen a un solo propietario. Pero en muchos municipios del país existe una sola estación de servicio. Si esa estación de servicio, por algún motivo, sobre todo precisamente por esta crisis por la que estamos atravesando, deja de operar porque no tiene cómo hacerlo, porque los costos no se lo permiten, etcétera, pues entonces eso significa que ese municipio va a tener un desabastecimiento. Pero además, aquí lo que tenemos que garantizar es que esa propiedad se mantenga en manos de estas personas, que no sigan creciendo el número de estaciones de servicio que solamente pertenecen o a unos distribuidores mayoristas o a unos grupos muy grandes que poco a poco van apropiándose de estas estaciones. Entonces, lo que existe hoy, la gente cree, es que las estaciones son propiedad de estas distribuidoras mayoristas. Lo que ellas tienen solamente es el tablero, es el nombre. Ellas están afiliadas a una distribuidora mayorista, pero realmente los propietarios, la mayoría de los propietarios de las estaciones de servicio en Colombia pertenecen a familias o a personas individuales y no a grupos o distribuidores mayoristas o las marcas que estamos nosotros los colombianos acostumbrados a ver cuando nos dirigimos a una estación de servicio a hacer uso de los servicios de ellos. Doctor Vélez, el cierre, el confinamiento, la poca movilidad de vehículos, pues efectivamente eso es lo que genera esto, la venta de pocos combustibles y genera en grandes rasgos estas características que incluso las saqué de una carta que radicó el gremio en Presidencia de la República, que ya lo había hecho ante el Ministerio de Minas buscando unas salidas. Y en grandes rasgos la atención la prestan en que se pueden quedar sin inventario, hay poco flujo de caja, hay amenazas contractuales, lo que usted nos explicaba hace algunos instantes, y todo esto va a impactar no solamente la economía por lo que usted nos explicaba, pero también va a impactar el bolsillo de los colombianos. ¿Esto puede terminar en precios más altos? Sí, por supuesto, porque es que en la medida que van desapareciendo los pequeños distribuidores de combustible y se van consolidando unos grandes monopolios, pues obviamente se pueden presentar situaciones, digamos, por un lado, abusos de los precios que pueden tener esos distribuidores mayoristas cuando se encuentran solos, cuando se encuentran sin competencia. Pero aquí el hecho de no contar con unas reglas del juego claras, entonces eso hace que esa competencia en muchas ocasiones sea totalmente desleal, genere la quiebra de estas empresas, y cuando se quedan unos solos operadores, unos solos distribuidores que tienen la capacidad financiera, el soporte para poder, digamos, entrar a prestar un servicio, pues en esa misma medida van a mantener por su condición, digamos, de posición dominante, unos precios altos al no contar con la competencia que hoy tienen muchos de ellos de los pequeños distribuidores de combustible. Aquí lo que tenemos que hacer es que se garantice entonces la supervivencia de estas pequeñas empresas, de estos pequeños distribuidores de combustible, que se sigan manteniendo y en esa medida no solamente se garantice un buen precio, sino que se garantice el servicio, porque el servicio de distribución de combustible
combustibles es un servicio esencial, es un servicio catalogado así por la misma Constitución, por las mismas leyes, y por lo tanto entonces el Estado debe hacer todo el esfuerzo posible para que ese servicio permanezca. Si a usted un municipio que tiene una sola estación de servicios, por razones coyunturales como las que estamos atravesando el día de hoy, llega a desaparecer, entonces a quien se afecta es a ese habitante de ese municipio, porque tendrá que desplazarse a otra parte para poder adquirir el combustible, y eso obviamente genera mayores costos para el usuario, mayores gastos para el usuario, no una afectación al precio del combustible, pero sí unos traumatismos que al final de cuentas terminan en mayores gastos para el usuario final. Finalmente, doctor Vélez, ustedes radicaron en Presidencia el pasado 4 de junio esta carta en la que exponen todas estas preocupaciones al Gobierno Nacional. Ya lo habían hecho ante el Ministerio de Minas. ¿Tienen ya una respuesta? No, aún no tenemos respuesta. Estamos buscando los espacios del Gobierno Nacional. Yo acabo de llegar a la vocería gremial de Fendipetróleo. Voy a ponerme en la tarea con el Gobierno Nacional a conseguir los espacios para que sean atendidas estas peticiones que ha hecho el sector. Yo sé que de la buena disposición que tiene el Gobierno Nacional de ayudarle a todos los sectores en medio de esta crisis, y tenemos la fe y la esperanza, estamos plenamente convencidos que el gobierno, bien sea a través del presidente de la República o a través de la propia ministra de Minas, nos dé una respuesta prontamente, y confiamos en que ella va a ser satisfactoria. Y que sea la respuesta la mejor para el país, que al final es lo que nos interesa a todos. Doctor Juan Carlos Vélez, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol. Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme al programa y un feliz día para todos. Feliz mañana.